Existe una delicada línea que separa los códigos de la milonga y la mala educación. Por eso en este video te voy a mostrar 3 errores milongueros imperdonables. Seguime hasta el final. Sí, como bien sabemos, los códigos de la milonga son normas que regulan el comportamiento de los bailarines en el salón de baile. Por ejemplo, entre los códigos más reconocidos está el de circular en la pista hacia adelante en el sentido contrario a las agujas del reloj, o el de invitar a bailar a distancia a través de ese gesto de ladear la cabeza, levantar las cejas o establecer un contacto visual que llamamos cabeceo. En mi libro La pista del abrazo, que podés conseguir a través de mi página web tangomilonga.com.ar, consigné alrededor de 36 códigos de la milonga, cada uno con su correspondiente explicación. Pero entre otras tantas cosas, también anoté una información relevante que yo llamaría la lista de los no debiera, porque no son específicamente códigos, sino que tienen que ver con la educación. Y no solo con la educación, sino con ubicarse en el lugar donde estás. Oh, mirá vos, ahora en lugar de ir a la milonga estoy yendo a una escuela. Por ejemplo, un hombre no debiera invitar a bailar a la mujer que está en pareja ni pidiéndole permiso al hombre que la acompaña. O de algún modo, un hombre no debiera obligar a una mujer principiante o desprevenida a bailar en la pista ese ritmo que separa las tandas de tango, vals o milonga que llamamos cortinas. No es que esté prohibido, se entiende, pero son actitudes que no se corresponden con el ambiente y que tienen que ver con no entender lo que significa el mundo milonguero, sobre todo si estás participando de una milonga tradicional. Y esto es porque en un caso el hombre puede ver la invitación como una provocación y en consecuencia generar algo violento en el salón, o como dije antes, puede interpretarse como una desubicación o falta de respeto. Si viste algún no debiera, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. En este video quiero compartirte al menos 3 errores que vi cometer a diferentes milongueros en varios salones de baile y que considero imperdonables, sobre todo porque proviene de hombres maduros que a lo largo de la vida ya deberían haber aprendido normas mínimas de respeto hacia la otra persona y que a lo largo de la vida milonguera ya debieran haber aprendido esa regla de oro que dice: a la mujer se la cuida dentro y fuera de la pista. Se trata de errores que se basan sobre todo en una especie de descuido o desprecio de la mujer. No voy a decir que sean malintencionados, pero sí al menos faltos de caballerosidad. Pero para ser sinceros, también debo decir que son errores que, por supuesto, siempre cuentan con la complicidad, el aval o la desesperación de la mujer que, viéndose en el deseo de bailar y no querer malhumorarse, a veces deja pasar esas conductas fuera de lugar y prefiere no transmitir cuánto pueden molestarle. Por eso aquí quiero compartirte estos 3 errores milongueros imperdonables, a ver si en algún momento llega la paloma mensajera virtual a quien corresponde y los responsables se anotician con el fin de poder corregirse. ¡Comencemos ya! Ya era hora. Error 1. La invitación a bailar. Si hay algo en lo que estamos de acuerdo en una milonga tradicional de Buenos Aires, es que si no hay cabeceo, no hay baile. El hombre mira a la mujer a la que quiere invitar a bailar y ella lo mira a él si tiene interés en aceptarle la invitación. Hasta ahí, todo bien. Pero después, ¿qué ocurre? Si el hombre es buen milonguero, caminará por el perímetro de la pista hasta la mesa de ella y manteniéndole la mirada, confirmará la elección. Y acto seguido, los dos entrarán juntos a la pista y colorín colorado.
Pero si sos un milonguero medio pelo, ¿cómo te quedás en la esquina de la pista esperando que ella llegue hasta vos? ¿Cómo te quedás en esa esquina riéndote de ella, viéndola sortear empujones y patadas de quienes están bailando mientras avanza por el perímetro para llegar a donde estás? ¿Qué clase de milonguero te imaginás que sos? Si me permitís una sugerencia, no expongas a la mujer a esos peligros. Sé un poco menos cómodo y más valiente. Acércate a la mesa de esa persona que invitaste a bailar, confirma tu elección por contacto visual y entra con ella a la pista. Pero no le hagas correr riesgos innecesarios. Seguro que a vos no te hubiera gustado pasar por las patadas y empujones. Error 2. Durante el baile. Como alguna vez dijimos, el placer de la milonga consiste en disfrutar del baile, pero también de socializar, de conversar con las personas con quienes compartimos una mesa o con la persona con quien bailamos. Nos gusta disfrutar de las tandas de D'Arienzo, Troilo, Pugliese y Di Sarli y sentir que el abrazo y la charla entre tango y tango nos envuelve como en una burbuja. Si sos un milonguero de ley, seguro que después del primer tango iniciarás alguna conversación para hacer sentir cómoda a la mujer, ofrecerle un marco de contención que la anime a sentirse más segura con tu baile y compartir. También puede ser que ambos se queden en silencio, aunque la tendencia es conocer a esa persona con la que estamos compartiendo esos minutos de disfrute. Pero si sos un milonguero medio pelo, ¿por qué en el entre tango y tango te pones a charlar con el milonguero de al lado? ¿Qué te pensás que es ella? ¿Un pretexto para que te muevas? ¿O estás acostumbrado a bailar con una escoba? Y encima no alcanza con eso, que cuando termina el segundo tango, seguís la conversación con ese milonguero vecino. ¿Tan desesperado estás por hablarle a ese hombre cuando tenés la oportunidad de conocer a la persona que invitaste a bailar? ¿Qué te hace pensar que charlar todo ese espacio entre tangos con alguien de afuera, ignorándola completamente, te hace auténtico? Si mi opinión tuviera algún valor, esa forma de ser no te hace auténtico, sino desubicado, maleducado. Por favor, ten presente que la sensibilidad de la persona que abrazás es tan valiosa como la tuya. Así que, un saludo al vecino, vaya y pase. Pero no te quedes hablando con él. Es mejor conversar con quien elegiste para bailar y luego, en todo caso, acercarte a la mesa de ese milonguero que te fascina para mantener la mejor charla de tu vida sin lastimar a nadie. Error 3. Final de la tanda. Hay veces que estamos disfrutando tanto que escuchar la cortina que anuncia el final de la tanda se siente como una estaca en el corazón. Pasamos abrazados 15 minutos exquisitos y de repente ese cambio musical nos indica que allí terminó el baile con esa persona que invitamos y a la que estamos más que agradecidos. Si sos un milonguero de ley, estoy convencido que entonces, tras dejar el abrazo, acompañarás a la persona hasta su mesa con una sonrisa y un gracias, y luego volverás a tu propia mesa. Incluso, aunque no hubieras disfrutado del todo la tanda, la acompañarías con un agradecimiento y tal vez con una sonrisa, aunque más no sea porque se terminó el sufrimiento. Pero si sos un milonguero medio pelo, ¿por qué la soltás de inmediato y te vas a tu mesa dejándola sola en la pista? ¿Te crees que estuviste en un match de box que tenés que soltarte apenas suena la campanita? Si supuestamente fuiste a buscarla a la mesa después que te aceptó la invitación, ¿por qué no la acompañás hasta lo que sería la puerta de su casa? ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 Si no te ofendés, me permito sugerirte que una vez terminada la tanda, luego de separarse, la acompañes hasta la mesa, en lo posible con un agradecimiento. Seguro que ella te lo va a agradecer también y el recuerdo será mejor. Tené presente que todos estamos en la milonga para compartir. Ahora, si pensás que hay otras actitudes que tienen algunos milongueros desubicados, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Estoy seguro que en algún momento todos iremos corrigiéndonos, sobre todo si pensáramos que cada uno
Cada persona que está en la milonga es ejemplo para otros y sobre todo para las nuevas generaciones que se integran al salón de baile. Todavía tengo la esperanza de que podamos convivir con armonía y teniendo presente que abrazamos a un ser humano y no a un objeto que sirve para nuestro propósito. Al fin de cuentas, es como la música, todo se trata de compartir con los demás. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.